Estamos en el castillo de Obligado, apenas 2 horas de Buenos Aires, en San Pedro. Este castillo neogótico, que es una explotación agrícola privada, resuma de referencias literarias. Fue encargado por el poeta Rafael Obligado, autor del Santos Vega, un poema fundacional de la literatura gauchesca del siglo XIX, en regalo a su esposa, Isabel Gómez Langenheim, que era una voraz lectora de novela gótica y en particular del escocés Sir Walter Scott. De origen alemán, los Langenheim llegaron a España en el séquito de Carlos V y algunos emigraron a Argentina en el siglo XVII. Pero además hay referencias literarias en todo, porque a pocos pasos del castillo está el río Paraná, los humedales y las islas donde pasta el ganado. Es el río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolis y también de las ciudades ribereñas de Juan José Saer, es decir, toda una comarca literaria. La primera obra publicada por Mariana Enríquez es Bajar es lo peor. Luego le siguieron 2 libros de relatos, Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Y es una reconocida periodista cultural. Pero el acontecimiento realmente fue Nuestra parte de noche, la novela con la que ganó el premio Raleigh. Allí todos los elementos que antes eran sutilmente tenebrosos culminan en un pico dramático en torno a 2 protagonistas, Juan y su hijo Gaspar. Este libro tiene elementos clásicos de la novela inglesa, como todo el asunto demoníaco, el pacto, la lucha entre el bien y el mal, pero tiene claras referencias latinoamericanas, en particular del Cono Sur, como la figura del imbunche chileno. ¿Todo terror es político? Esa es una de las preguntas que le vamos a hacer a Mariana bajo la doble invocación de Sir Walter Scott y del Santos Vega, que no era un santo, sino un payador sublime, es decir, un maestro de la tradición oral. Mariana, falta poco para que se cumplan 30 años de tu primer libro, Bajar es lo peor, publicado en 1995 y que está tan marcado por el impacto de la cultura punk, por un cierto estado de las adicciones y de nuevas adicciones entre los jóvenes. ¿Cómo ves vos esa evolución de la contracultura en estos años? Ese libro, Bajar es lo peor, fue un libro que tuvo una concepción muy punk, obviamente. Con lo que quiero decir es, yo no lo escribí para publicarlo, lo escribí para mis amigos, lo escribí en un contexto de consumo, de adicciones, de reviente generalizado y un poco también como una respuesta a la literatura que estaba leyendo en ese momento. Yo era muy chica, tenía 17 o 18 años, así que tampoco es que tenía un panorama clarísimo de la literatura que había. Después sí, encontré cosas que me gustaban, pero en general no encontraba nada que reflejara mi experiencia en ningún sentido. Entonces, lo escribí con un espíritu muy do it yourself, muy hacelo vos mismo, ¿no? O sea, máquina de escribir, a la noche, cuando se podía, cuando estaba bien de la cabeza, para mis amigos, como una cosa para compartir, en plan folletín. Yo les daba pedazos, se iba armando así. Entonces no puedo mirar hacia atrás esa época o esos inicios con cinismo, ni siquiera con ironía, al contrario. Para mí fue un momento, en ese momento no lo percibía, pero hoy lo pienso como un momento muy romántico. Yo creo que mantener eso como espíritu a lo largo después de 30 años es muy difícil por montones de factores, desde que publicás en una editorial grande hasta que creces, bueno, hay un montón de cosas. Pero una cosa que sí mantengo, creo, de eso es tener muy claro que escribo lo que me gusta a mí, para un público ideal que no imagino como el público que me lee, sino como un grupo de gente con la que tengo afinidades. Y
y de alguna manera tomando influencias irreverentes, quiero decir, o sea, irreverentes entre comillas, ¿no? Pero que mezcladas, sin preocuparme demasiado por lo literario también, entre comillas, ¿no? ¿Cuál suponés vos que sería, que estaría alojado lo contracultural hoy en literatura? Bien difícil saber dónde estaría lo contracultural hoy en literatura. Yo creo que quizá no esté tanto en literatura. Creo que quizá esté más bien en cosas que yo considero literatura, pero mejor no se consideran del todo literatura, como todo el cómic independiente, las novelas gráficas independientes, cierta producción en fanzines que hay, y quizá en la poesía, que de por sí es contracultural por el solo hecho de que no se lee, digamos, o sea, que se lee poco y tiene poca circulación y las grandes editoriales no la quieren. Entonces, creo que viene más bien por ahí. En la literatura en general no es difícil decir por cómo se consume, cómo es el mercado de los lectores y todo, si hay algo contracultural ahí en este momento. Me parece que pasa por otro lado. ¿Cómo pasaste más abiertamente a lo sobrenatural rural, que no estaba mayormente en primer plano en la literatura contemporánea? Por otro lado, lo sobrenatural conurbanense, ¿no? Que llamamos el conurbano, la periferia, en el caso de La Plata, Villa Elisa. ¿Cómo lo importaste del campo? Los elementos sobrenaturales de lo rural, que no son todos, ¿no? Después hay otra parte que tiene que ver con lo literario y con alta magia y eso. Pero yo creo que estaban en algunos relatos urbanos como parte del componente de lo rural que llega a lo urbano a partir, en mi caso particular, narrativamente, digamos, de mis abuelos, que eran correntinos, que eran del noreste, y que contaban las historias. Yo recuerdo uno de los primeros libros que a mí me fascinaron, era un libro de mitologías del litoral, en general. Y me moría de miedo, además, de verdad me moría de miedo. Al punto de que si escuchaba, hay una leyenda medio tonta que es de medio tonta. Si canta un gallo no sé a qué hora de la noche, muere alguien, y yo vivía tratando de escuchar al gallo. O sea, era una cosa que me daba mucho miedo y mucha fascinación. Pero esto acontecía en Lanús, que era no solo un ambiente urbano, sino postindustrial. De la misma manera que estos relatos ya no eran relatos rurales, sino eran relatos rurales insertos en un suburbio postindustrial. Entonces ahí el caldo es diferente, de dónde viene todo. Entonces yo lo trabajé en los cuentos enhebrando un poco, ¿no? O sea, usando el velorio de la Angelita en un cuento, usando digamos, el Gauchito Gil, que ya es un personaje urbano a esta altura, usando San la Muerte, usando, bueno, diferentes cosas, curanderas, todo que ya es parte absolutamente del urbano, al punto de que vos ves en cualquier esquina, vidente, natural, qué sé yo. Y hay gente que va, ¿no? a esas cosas. La cuestión, con una novela, yo en ese momento estaba harta del relato breve. Yo me canso fácil, me aburro fácil y tenía muchas ganas de escribir una novela larga. Ya lo había intentado antes, había fracasado y quería usar un poco más las creencias, yo diría cierta cosmogonía y ciertas creencias y cierta mitología argentina, pero no solo del noreste, sino también aparece, por ejemplo, en un momento la brujería de Chiloé, que ni siquiera es argentina, sino es chilena, es una leyenda de la isla de Chiloé, es una leyenda chilota, pero que yo conocí, y ahí viene todo este tipo de cruces, a partir de En Patagonia de Bruce Chatwin. Y después leí El Imbunche, que es el monstruo que cuida la cueva de los brujos, en un cómic de Alan Moore, en La cosa del pantano. Entonces mi referencia era, y para mí era extremadamente impactante que yo leyera acerca de esa
de ese mundo mitológico de la isla, que es muy impresionante, en autores británicos, ambos, antes que en autores sudamericanos. Salvo en textos que tienen que ver con lo antropológico, turismo, que yo. El Imbuncha aparece en un texto de Donoso, por ejemplo, y algunas cosas, pero es realmente muy poco en comparación con lo enorme que es, al punto que yo haría un videojuego con eso. Entonces empecé a incorporarlo en ese sentido. Desde leyendas muy, muy conocidas como Anaí y La Flor del Ceibo, y pensar en toda la mitología guaraní, que siempre el castigo a las mujeres lo ejecuta con la metamorfosis. Entonces sí es un tratamiento de lo rural, pero yo creo que es un tratamiento de lo rural distinto, porque yo no tengo experiencia de lo rural. Entonces es una experiencia de lo rural pasada por lo pop y pasada por lo postindustrial y pasada por la migración de toda esa mitología a las ciudades y lo que ocurre cuando pasa esa mudanza. Creo haber leído en alguna entrevista tuya que destacabas cuánto te llamaba la atención que no hubiera localismos mitológicos en, por ejemplo, el padre del terror argentino, que es Horacio Quiroga, ¿no? Sí. El caso de Quiroga es un caso muy, muy particular porque claramente Quiroga es un escritor de terror, pero él vivió en Misiones, él sí tuvo experiencia rural. O sea, la forma de escribir de Quiroga es una forma de escribir que tiene mucho que ver con las traducciones de Poe, no con cómo se habla. Eso lo hablábamos mucho con Eve Ujar, ¿no? O sea, el miedo al localismo quizá para no ser cursi. Pero lo que pasa es que a veces es poner uno o dos nada más para situarte, para atmósfera. No tenés por qué escribir todo un texto así, más si lo ignorás. Pero bueno, él usa el terror en general como el terror de la naturaleza, ¿no? El hombre contra la naturaleza y lo imposible de la naturaleza, incluso en los textos más convencionalmente terroríficos como La gallina degollada, donde finalmente es la naturaleza, entre comillas, de estos niños que terminan matando a su hermana, o en El almohadón de plumas, a todos les arruino, a los que no lo leyeron esto, pero bueno, donde finalmente lo que parece un caso de vampirismo termina siendo, sí, un caso de vampirismo, pero producido por un insecto. O sea, tiene una explicación a la Holmberg, digamos, ¿no? A la científico, es una cosa típica de la época. Pero después continúas leyendo y tenés a Borges, que es alguien que, por supuesto, exploró muchísimo el fantástico, y cuando explora mitología, se explora la mitología de las sagas islandesas. A mí me encanta que le guste a Borges las sagas islandesas, porque yo también tengo mis caprichos. Pero lo que quiero decir es que se van acumulando escritores canónicos, digamos, que rechazan absolutamente eso como si fuesen, no sé, cuentos de viejas. Eso lleva a un dogma. Exactamente. Yo lo que digo es, el vampiro del mito, el que termina en Polidori, en el texto que escribió, que durante un tiempo se lo atribuyó a Byron, el famoso de La noche de Mary Shelley, y después Stoker, y después el cine, y después todos los textos de vampiros contemporáneos, desde Richard Matheson hasta Anne Rice, era un ser mitológico de los Balcanes. ¿Cuál es el origen acá? El origen acá es el origen, creo, de la tradición fantástica es un origen europeizante, europeo, importado, como lo quieras llamar. Pero incluso cuando ves la antología de la literatura fantástica de Bioio, Campo y Borges, que es uno de mis libros de cabecera, yo también estoy influenciada por eso, yo no me quito de eso. Lo que veo es una falta, que yo compongo y que otros autores, muchísimos más, también componen por experiencia. Cuando digo por experiencia de ir a la bruja, por experiencia de irte a tirar las cartas, por experiencia de ponerle una vela a San Expedito para que te solucione algo o que se la ponga a alguien. Quiero decir, se incorpora todo eso a la experiencia y llega un momento que te parece bastante chocante que no esté. Sobre todo dentro del terreno del pensamiento mágico, de lo fantástico, etc. Y del terror. Pero vos ves la antología de la literatura fantástica y es claramente, incluso cuando incluye Sombra suele vestir, de Bianco y textos locales, son textos
claramente dentro de la tradición anglo. Tiene algunos franceses, que creo que los puso Silvina de prepo, Giovanni Papini, quiero decir, fantástico, clásico, terror clásico, fantasmas, esa tradición, y muy, muy poco o nada, diría yo, de la tradición local. Cuando vas a Cortázar, que es aún más local todavía, Cortázar incorpora el barrio en Circe, en Cartas de Mamá, o sea, incorpora lo barrial, incorpora cierto léxico, pero sigue sin tomar este tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento que es una tradición que a mí personalmente se me queda corta, sobre todo porque la tradición en los países anglos sí avanza. O sea, ellos sí incorporan elementos locales, ellos sí incorporan leyendas urbanas, sí incorporan hasta leyendas de internet, quiero decir. Entonces, llega un momento que eso se queda, no podés seguir escribiendo un cuento como a lo Kafka. Lo que contás me hace pensar en cierta particular aversión argentina al realismo. No sé si pensás que existe. No lo compartimos con el resto de América Latina. Uno piensa en Chile y ve los materiales que toma, voy a decir algo sencillo y añoso, Nicanor Parra. No hay poetas así, ¿no? Que hundan tanto su búsqueda en lo popular. Incluso, bueno, España, otro ejemplo. Colombia ni hablar, México ni hablar, pero España también, ¿no? Tienen como los dogmas contrarios. ¿Qué te hace pensar esto a vos como cultora del género fantástico, que le da una vuelta de tuerca realista y que apela a los géneros populares? A mí esa tradición anglo y también esa aversión al realismo, yo creo que es una aversión al costumbrismo más bien. Como que no ser cursi, no ser, o sea, es un poco snob, lo cual no necesariamente me molesta. Quiero decir, es como es. Y a mí me sirvió mucho en cuanto a qué leer y en orientación de lecturas, y también me gusta. Pero yo recuerdo, por ejemplo, de lectora pequeña, que a lo mejor iba a la biblioteca de mis padres, había una novela, estaba Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez, por ejemplo. Y en Cañas y Barro hay una escena terrible con un bebé, con un aborto, que ocurre, que lo tienen que sacar como de una especie de humedal, una cosa así, que es más fuerte que la de Rocamadour muerto, digamos, ¿no? O sea, como... porque hay algo de cierta literatura española de esa época cuando se pone muy macabra, que es muy oscura. Entonces, ese realismo muy oscuro, que también lo podés ver a veces en cierta literatura mexicana hasta el día de hoy. Yo lo que en realidad, cuando tomo como esa parte realista, voy a ser totalmente sincera, mi modelo fue Stephen King, no fue un escritor argentino o latinoamericano, o español. Creo que todas esas influencias latinoamericanas o españolas estaban como una especie de backup cerebral, literario, digamos, eso estaba ahí. La escena de Cañas y Barro, por algo la traigo. O creo que hay una de Valle Inclán, por ejemplo, que termina con una nena que creo que se cae de un balcón y él ve cómo se destroza el cerebro, y es más fuerte que el primer cuento de Viaje Olvidado, de Silvina, donde más o menos pasa lo mismo, pero una claraboya, cielo de claraboyas, pero es bastante parecido. Yo leí esas dos cosas y encontraba increíblemente esos espejos que creo que yo se moría. Vos le decir a Silvina Ocampo, Valle Inclán, y posiblemente se volvía loca, pero quiero decir, yo sí los veía como lectora ávida. Pero yo lo tomé de King, o sea, yo lo tomé de King en el sentido de leer Carrie, por ejemplo, y decir, bueno, bien, una chica tiene su primera menstruación mientras se está bañando, las otras se burlan de ella, ahí empieza un ciclo de humillaciones y de bullying tan intenso que ella, que tiene poderes telequinéticos,
en un momento, cuando es la mayor humillación, dice, bueno, chau, está cubierta de sangre, los voy a matar a todos. Y lo hace con el poder de su mente. Pero si a esa misma nena le das un arma, son las matanzas escolares que vemos en Estados Unidos cada 15 minutos. Entonces, la operación es una operación que yo aprendí con Stephen King como escritora, de leerlo y decir, ah, claro, o sea, de esta realidad se puede llevar hacia el terror, hacia el fantástico, hacia cualquier género con una asombrosa facilidad. Y más en Carrie todavía, que yo como periodista, él usa falsos textos periodísticos. Entonces le da un hiperverosímil que a mí me pareció fascinante porque era lo que yo también estaba haciendo, que era periodismo. Entonces de ahí, por eso en nuestra parte de noche incluyo un falso texto periodístico, porque para mí fue muy importante ese juego con el género. Yo lo tomé de ahí, no lo tomé de otro lado. Es posible que todo eso esté en mi disco corrigido, quiero decir, no digo que no esté. Pero la operación, cuando me senté y dije, voy a escribir, era King. Yo pensaba, bueno, ¿qué hay de Carmila, no? La famosa vampira de Le Fanu. Sí, bueno, el de Francia, sobre todo para mí, es el simbolismo y el decadentismo. Lo urbano en Baudelaire, o sea, lo urbano pútrido, la ciudad pútrida, la ciudad hipersexuada también y mórbida de Baudelaire. La rebeldía satánica de Rimbaud, digamos como el joven ángel caído. Después muchísimo, porque no solo de literatura, sino también muchísimo del simbolismo en artes plásticas. Gustave Moreau, que es también Odilon Redon, o sea que es esa mezcla de surrealismo con lo monstruoso. Los belgas también eran como muy... Nerval, Gerard de Nerval a mí me encanta. Rachilde. Hay un escritor, de toda la misma época, ¿no? Fines del siglo XIX, contemporáneo de Oscar Wilde. Pero hay un escritor, por ejemplo, llamado Jean Laurent, que es un escritor que yo directamente le robo. Para mí es uno de los primeros que entiende lo que ahora se puede llamar body horror. Ahí tiene un cuento extraordinario que no me acuerdo del título, pero no importa. Es un tipo que se casa con mujeres tuberculosas porque a él lo erotiza verlas morir. Ni Poe llegó tan lejos. Y yo lo leí y decía, esto no puede ser. Después se les pasó a los franceses, les agarró como ahí un racionalismo, ¿no? Se pusieron... Pero bueno, ese momento que es de una intensidad muy, muy loca en todo, yo te diría casi en toda la... Incluso los crímenes que hay, ¿no? En la época de los venenos, crímenes satanistas, crímenes... que es la época en que se inauguran las catacumbas, hay como una intensidad morbosa en eso. Y Maupassant, que a mí es uno, cuando Maupassant entra en el terror, a mí me gusta mucho porque es una degeneración de los sentidos y es uno de los primeros escritores con un narrador en el que no puedes confiar, como Henry James, pero él lo hace en cuento. Bueno, Henry James también, pero Henry James es más fino. Maupassant es bien salvaje en algún sentido y nunca sabes si está loco, si no está loco, si, digamos, esta idea del narrador no confiable en Maupassant es el que más me gusta y yo tomé mucho de él, sí, a mí me encanta. Y además las voces, yo escribo mucha voz de enajenado y Maupassant es un gran enajenado. Nuestra parte de noche tiene una marca muy clara de géneros populares, de las nuevas audiencias audiovisuales. Yo pensaba en Stranger Things, en el espectador de Stranger Things, pero también del cómic, así como de los santos populares. ¿Cómo trabajaste en esto que es como, diría, un nuevo pop? Sí, y yo creo que mi lado pop es muy grande en el sentido de que no hago demasiadas diferencias en cuanto al entusiasmo y en cuanto a la nivelación. Yo no creo que algo esté por sobre el otro, pero técnicamente hablando. O sea, lo que quiero decir es que yo puedo tomar una idea
de una película, de una serie, de un cómic, y me parece una idea tan válida. De hecho, lo que hablábamos antes de la brujería de Chiloé, Alan Moore, y La cosa del pantano, ni siquiera un cómic fino de Alan Moore, digamos, como de los más. Y la idea, por ejemplo, del otro lado, que en muchos casos se interpreta como el lado oscuro, no sé, las fosas comunes porque está lleno de huesos, qué sé yo, en lo que yo pensaba era en los espacios liminales de John Harrison y ciertas cuestiones que tienen que ver con la magia en el sentido de poder entrar en otras realidades dentro de esta y esa idea de lo weird, ¿no? de abrir una puerta y encontrarse en otro mundo y tal, en espacios liminales. Mucho de Black Lodge, que es el lugar oscuro y donde están en un momento los personajes en Twin Peaks de David Lynch, que yo soy muy fan. Y lo pensé eso mucho más que en una metáfora política. Después yo no rechazo la metáfora política. Digo, ¿en qué estaba pensando yo cuando lo escribía? Y me acuerdo que después ya se había publicado la novela o por ahí, pero me acuerdo que salió Stranger Things y yo decía, qué loco, porque ahí también hay como un mundo dado vuelta oscuro que es un poco parecido a eso, pero pasa que es un tropo del fantástico. La casa distorsionada que conduce a ese umbral que vos mencionaste parece uno de esos tropos, porque también ha sido interpretada como metáfora política, ¿no? El terror tiende a ser interpretado casi exclusivamente como metáforas políticas, sino corporales. En Sudamérica suele ser muy interpretado como metáforas políticas. Yo creo que la metáfora política la tiene, pero pasa que no es solo una metáfora política. Frankenstein hablaba con lo político y lo social, el miedo a que te robaran un cadáver. Cuando Mary Shelley escribía Frankenstein era real, la gente ponía jaulas sobre las tumbas para que no se robaran a sus muertos, y eso es una de las razones, por ejemplo, de que se construyan los grandes cementerios victorianos alrededor de Londres, para que se dejen de afanar gente. Entonces, no es que, digamos, y la idea de la ciencia, hasta dónde puede llegar la ciencia, también era una cosa muy cercana, quiero decir, en ese momento para ellos. Porque se experimentaba mucho, ¿no? Sobre todo en los asilos para locos, etc. O sea, si uno lee un poco lo que era Bedlam y todas esas cuestiones, es absolutamente entendible que le tuvieran cierto miedo a los médicos, quiero decir, y que no fuera algo confiable. Entonces el doctor Frank, ya el doctor era como, ¿no? Y hay toda una época, ¿no? Donde no ves esos doctores locos, y es por eso, porque bueno. Pero a ver, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Cuando aparece una fosa común, la fosa común está, o sea, la hizo Pol Pot. Hay fosas comunes en España, hay fosas comunes en México, hay fosas comunes en Argentina. Un lugar donde se puede entrar y hay un montón de huesos, también son digamos, el camino de huesos en Siberia que se hizo durante el estalinismo. Lo que quiero decir es, cada región y cada época y la relación con la política y con los exterminios y qué sé yo, hay luces puestas sobre eso en un determinado momento y por motivos que tienen que ver con lo que ocurre en Latinoamérica. Latinoamérica tiene eso ahora, pero no es que haya solo fosas comunes en América Latina. Lo que quiero decir es que esta conversación sería otra si la estuviésemos teniendo en Madrid en 1938. La dictadura, la última dictadura argentina, como es el caso en otros países de la región, se ha constituido en una muy marcada matriz narrativa. Esto se ve en la literatura, esto se ve en el cine, en el cómic, esto se ve en las artes audiovisuales también, visuales también, ¿no es cierto? ¿Qué destacás vos de ahí? Lo que a mí de lo que me siento más cerca, digamos, en un sentido estético y creo también en un sentido sentimental, por llamarlo de alguna manera, es de la producción de los hijos. Primero de los hijos en el sentido de los chicos que fueron víctimas directas con los padres secuestrados, uno o dos, o lo que sea, pero que fueron botín, casi.
y en muchos casos botín de verdad, cuando fueron secuestrados también, y también la manera de hablar sobre la dictadura de mi generación, considerando a los que no fuimos víctimas directas, también gente que carga con un trauma por haber pasado la infancia en esa época, y sobre todo en la postdictadura, porque la dictadura no es que, yo creo que tiene tanta influencia en las producciones porque la dictadura no termina cuando se termina, o sea, formalmente termina en el 83, pero los juicios son en el 85, yo los escuchaba por la radio a la noche con mi papá, nos enteramos de los vuelos de la muerte en los años 90, quiero decir, o sea, hay una continuidad muy, muy extensa. Y luego están las diversas apropiaciones que se hacen y desapropiaciones que se hacen desde el gobierno, o sea, que yo recuerdo la marcha de los indultos ya siendo yo una mujer, quiero decir, por ejemplo. Pero, no sé, Laura Alcoba, Mariana Eva Pérez, Félix Brusone, Ángela Urondo, Albertina Carri, todas y todos tienen una mirada. Francisco Garamona, que ni siquiera necesariamente Francisco es un escritor, sino es un editor. Sentí mucho acompañamiento, en cierto atrevimiento y en cierto sacarle el bronce y empezar a pensar esos años desde un lugar donde no hay que estar siempre a la defensiva, sino poder pensarlo, yo creo en muchos casos con más inteligencia. Que Félix escriba un cuento sobre qué hacer con la indemnización que le da el Estado y no saber si comprarse un camión o ir a ver el lugar donde vivió su padre, me parece, era así. O sea, la gente recibía la plata y decía, ¿y qué hago con esto? ¿Me compro una casa o no? Entonces, digamos, ahí hay algo que también tiene que ver con el realismo, que es donde yo me siento más acompañada. Yo trato de leer bastante de literatura contemporánea española y en muchos casos por una cuestión hasta de reflejo, mi ojo lector busca esas marcas. Las encuentro mucho más en producciones de no ficción que en producciones de ficción, lo cual no quiere decir que no haya. Los encuentro en algunos escritores de terror como Emilio Bueso, por ejemplo. Hay trabajos sobre la ruralidad y la relación de lo que pasó en los pueblos y las marcas, las cicatrices en los pueblos de toda esta cuestión. Lo puedes ver en Irene Solá o Laila Mendoza, por ejemplo, son escritoras muy, muy jóvenes. Pero creo que también les queda lejos, ¿no? O sea, les queda lejos. Y además hay algo de la reconciliación y el olvido y todo eso que a mí me resulta, por mi formación y por de dónde vengo, muy distante. Yo creo que esa es la palabra. O sea, es como decir, pero ¿por qué no hablaron de esto? Estoy todo el tiempo preguntándome, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Yo creo a veces que en Argentina hay un exceso de política de la memoria que te puede volver un poco loco y que también se puede volver un monotema y que también se puede usar como algo oportunista. Yo sinceramente no siento eso, pero porque lo siento muy cerca mío en el sentido de la vivencia de esos años cuando sos chico, es casi como si fuese una cosa difícil de no volver emocionalmente, aunque sea. Pero sí me llama mucho la atención cómo empiezan a aparecer en estas narraciones familiares, sobre todo, la figura de la abuela, la figura de la hija, la figura de la hija de la madre, digamos, y de la nieta. Digamos, esquema generacional de la casa, del pueblo y de la familia en relación con la historia, lo empiezo a ver desde otro lugar ahora en España, con un tratamiento que tiene más que ver con lo macabro, con un tratamiento que tiene más que ver con lo mágico,
con un tratamiento que se aleja un poco del realismo y que de alguna manera tiene algo de invocación a los muertos, pero son muertos muchísimo más lejanos. Y yo no me parece un problema ni no un problema, no estoy hablando de eso. Digo que hay algunas cosas y hay ciertas producciones, por ejemplo, como, la última película de Pedro Almodóvar, que yo pienso, por ejemplo, que ahora esto es una película argentina de los años 80 o de fines de los años 80, lo cual solo significa que son dos procesos históricos diferentes. Pero esa es mi sensación, o sea, como hay una especie de enorme silencio y no me parece raro que ese enorme silencio cuando empiece a aparecer aparezca en la oralidad. En historias que están muy relacionadas con la oralidad, con lo rural, con el rescate de ciertas tradiciones, sobre todo ciertas tradiciones mágicas y de historias familiares, porque me parece que es ahí donde está eso que fue callado. Ahora que mencionas al camboyano Pol Pot, quería señalar que una de las zonas más virtuosas de la novela son los momentos en los que rozás como una zona macabra del poder y de la política, ¿no? Esas prácticas secretas, esas ligas de ocultistas que bordean también como la franja criminal de la sexualidad, las prácticas mágicas. ¿Cómo las trabajaste? Yo lo empecé a relevar pensando en todas las veces que el poder llega a un punto en el que para perpetuarse, que es un poco lo que pasa en la novela, necesita de algo más. Entonces, ese nivel de esos cuartos cerrados de la política, o sea, donde la política y el poder se convierten en algo esotérico. Lo que quiero decir es que hay un momento donde la violencia política mezclada con el poder y este tipo de matanzas gigantescas se vuelve tan insoportable que la única manera de soportarlo es a través de el pensamiento mágico en cualquiera de sus sentidos. O sea, yo creo que tanto desde el poder como desde lo que lo sufren. Y están estos personajes claramente macabros y siniestros, ¿no? Millán Astray en España gritando viva la muerte y sus fotos donde glorifica su cuerpo mutilado de alguna manera, ¿no? Es como una iluminación casi mística de esa entrega de reliquias. Eso lo mezclas con el Escorial y las reliquias del Escorial y ahí, ¿no? Se produce como una especie de fisión atómica. La matriz de la dictadura argentina como experiencia que en mi caso viví, pero no solo eso, sino como todo lo que consumí acerca de la dictadura en todos los terrenos: cine, literatura, testimonios, periodismo, políticas de memoria que incluyen los edificios, etcétera, etcétera, es inescapable porque es parte de la geografía emocional, geografía real, geografía urbana, geografía cotidiana. Vas caminando por la calle y hay recordatorios en la calle. Yo trabajé en un diario que todos los días se ponía un recordatorio de un desaparecido. Ahora, leer una ficción de terror o de horror exclusivamente a la luz de eso creo que es una lectura que no tiene en cuenta todas las demás influencias. Eso va a estar porque eso es inescapable. Pero yo no escribo terror como una metáfora de la dictadura. La dictadura aparece en mi ficción de terror porque no puede no estar en esa ficción.